Congrego en Casa de Adoración Amor y Fe en 25 de marzo, sector 1. Mis pastores, Carlos Vallenilla, Mireya de Vallenilla, Isaaciel Vallenilla. Amén. Me acompañan un grupo de hermanos de la congregación y para mí es un honor estar en este lugar. Amén. Pertenezco al Ministerio Evangelístico Columna de Fuego para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche hemos venido a este lugar a hablar de su palabra. Amén. A hablar en esta noche la palabra del Señor. Y yo los invito en esta noche a buscar en sus Biblias en Lucas capítulo 1. Gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 7. Ahí vamos a estar dando la lectura de la palabra del Señor en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Bueno, y vamos a estar poniéndonos de pie para darle la lectura a la palabra del Señor. Y asimismo vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta noche, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. En esta noche el tema se titula Dios no se ha olvidado de ti. Gloria a Dios. Voy a repetir el tema. Dios no se ha olvidado de ti. Creo que parece que no escuchamos. Dios no se ha olvidado de ti en esta noche. Si estamos en este lugar es porque Dios está aquí, amén. Y Dios no se ha olvidado de nosotros, amén. Bueno, ese es el título en esta noche. Y habla la palabra del Señor que en los días de Herodes, rey de Judea, había un hombre llamado Zacarías. Zacarías era un sacerdote, un ministro del templo del Señor. Un sacerdote es aquella persona que administra en el templo. Un sacerdote es aquella persona que instruye a las personas en las palabras del Señor. Un sacerdote es aquella persona que dirige a la persona a la adoración al Señor. Y Zacarías era esa persona, la persona que guiaba y dirigía a las personas ir delante de su presencia, lo instruía en la palabra del Señor. Pero dice la palabra del Señor que este hombre tenía una mujer y su mujer se llamaba Elizabeth. Cuando la palabra del Señor dice que Zacarías era un sacerdote, quiere decir que un sacerdote tiene una intimidad con el Señor. ¿Cuántos son sacerdotes en esta noche? Todos somos sacerdotes del Señor, porque nosotros tenemos una intimidad con el Señor. Amén. Y Zacarías, cuenta la palabra del Señor, que él tenía una intimidad con el Señor. No solamente él, sino su esposa Elizabeth. Cuando un matrimonio se une, ¿verdad? Cuando un matrimonio se une, van con un propósito. Cuando una pareja se une en matrimonio, van con un propósito. Con el propósito de tener una familia, con el propósito de tener hijos, con el propósito de tener nietos, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que Zacarías tenía su esposa, pero su esposa era estéril. Y quiere decir que era sacerdote, pero ellos tenían una intimidad con el Señor. Pero cuando hablamos que tenía una intimidad con Dios, pero no tenían hijos, hay como si, oye, algo nos resuena en la mente, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tenga intimidad con el Señor y no tenga hijos? Si le está sirviendo al Señor.
Pero también dice la palabra del Señor que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios. Eran personas que guardaban los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Cuando habla que son justos, justo es aquella persona que se guarda de toda contaminación para estar delante de la presencia del Señor. Justo quiere decir que se guarda de hacer algo indebido delante de la presencia del Señor. Como tenemos intimidad con Dios, nosotros tenemos que estar delante del Señor en santidad, tenemos que estar en obediencia delante del Señor. Y esta pareja estaba en santidad, estaba en obediencia, se guardaban para el Señor. Pero en su corazón, aun cuando ellos le servían al Señor, en su corazón había una tristeza. Una tristeza porque ellos no podían tener hijos, porque dice la palabra que su esposa era estéril. Y no solamente era estéril, sino era de edad avanzada. Cuando en aquellos tiempos, cuando la mujer no tenía hijos, aquella mujer era maltratada, era burlada, era señal de maldición en aquellos tiempos. Había una mujer también que no tenía hijos. Y esta mujer lloraba, ¿por qué? Porque la esposa de su esposo se burlaba de ella. Pero como Dios conoce todas las cosas, Dios conoce nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos, Dios siempre está presente. Dios siempre está ahí viendo nuestras aflicciones y todo lo que pueda suceder en nuestras vidas. Y esta mujer Elizabeth no tenía hijos. ¿Y cómo es esto si ella era una sierva del Señor? El Señor, quizás nosotros le hemos pedido muchas cosas al Señor y quizás no hemos visto respuesta. Pero el Señor responde cuando Él quiere, no cuando nosotros queramos. Tenemos que esperar el tiempo del Señor. Y cuenta la palabra del Señor en el versículo 6. Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a su costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer sacrificio entrando en el santuario del Señor. Dice que le tocó en suerte. Antes de que Zacarías, dice que Zacarías era un sacerdote. Un sacerdote era aquella persona que iba al templo a ofrecer sacrificio por el pueblo. Y este hombre era Zacarías. Este hombre lo escogieron para ofrecer sacrificio, para dirigirse al templo, ofrecer un incienso delante de la presencia del Señor. Porque este hombre era íntegro delante de Dios. Este hombre se guardaba para el Señor. Y cada año dice la palabra del Señor que él tenía que ir a la ciudad de Jerusalén a ofrecer sacrificio. Pero no era cuando él quisiera. Era en el tiempo del Señor.